Buen día, Saray, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, he estado recibiendo ensayos, pero no he mirado específicamente quiénes nos han enviado. Voy a contar desde sus notas del primer parcial. Las notas del primer parcial quedan así. Y de una vez, el que sea dueño de la nota me va contando para poder tomar acá asistencia. Bueno, Brian, Presente. 4. Buenos días. ¿Me escuchaste? ¿Me confirman que me han escuchado? Gracias, profe. Sí, así te escuché. Ok, listo. Juan Nicolás. No está. Julián Alejandro Ávila. Felipe Beltrán. Buenos días, profe. Buen día, Chinito. 4-5. Bueno, gracias. Sofi Blandón, no señora, a ti. Presente, profe, buenos días. Buenos días. 5. Sebastián Rodríguez. No está. Claudita Borda. Tampoco está. Martín Santiago. Buenos días, profe. Buen día, Chinito. 4. Paulita Cubides. No está. Presente, profe, buenos días. ¿Quién me habló? Ah, Juan Camilo Murcia. hola, ¿cómo estás, Juan Camilo? Buenos días, ¿cómo estás? Juanita. Juanita no está. Otro día más sin asistencia a clase. Está grave esto. Miguel. Miguel Ángel. Presente, profe. Buenos días, Chinito. Buenos días. La nota tuya es 5. Sarita. Presente, profe. Buenos días, Sarita. 5. Juan Sebastián Meléndez. Presente. Buen día, Chinito. Y la nota tuya es 4-4. Juan Camilo Murcia. Sí, señora. Buenos días, Chinito. La nota tuya es 5. Mafeo Tálora. Presente, profe, buenos días. Buen día. La nota tuya es 5. Arnold. No está por ahí. Moni. Presente, profe. Moni, la nota tuya es 4-6. Viene Juan Camilo. Sí, profe. Buen día, ¿cómo Buenos días. estás? Bien, sí, señor. La nota tuya es 5. Vale, gracias, profe. Jime Quintero. Presente. Buenos días, la nota tuya es 5. Lili. Buen día. Señora, ya. Buen día, ¿cómo estás? La nota tuya es 5. Saraya. Saraya está. Buenos días, la nota tuya es 5. Loreli. Buenos días. Buenos días, la nota tuya es 4-5. Jennifer. Presente. Buen día. La nota tuya es 5.
Daniela. ¿No está Daniela? Saray. Días. Buen día, querida Saray. La nota tuya es 5. Gracias, profe. Ok. ¿Y Tati? Buenos días, profe, presente. Buenos días. La nota tuya es 5. ¿Qué pasa con algunas notas? Ya les apliqué unos puntos de más que tienen por participación en el parcial, pero tienen otros puntos de participación en el parcial que a los que sacaron 5 no se los he podido aplicar. Entonces les voy a decir cuáles son esos puntos adicionales. Profe, qué pena. Señor. Buenos días. A mí no me Hola. llamó. ¿Por qué no estabas? Sí, sí estoy, profe. Desde que entré en la clase estoy. No, pero cuando yo pasé por tu nombre, que No me estás has llamado. acá. Bueno, entonces te llamo, Sebastián Borges. Entonces tienes 5. Gracias, profe. Ok. Los que no han contestado en esta toma de lista son Juan Nicolás Ardila, Juan Alejandro Ávila, Claudita Borda, Paulita Cubides y Daniela Villamizar. Cuando los llamé a lista, no estaban. Bueno, muy bien. Entonces les decía que tienen unos puntos adicionales en parcial. Esos puntos adicionales son, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, voy a leer los puntos adicionales y después les digo por qué les quedó la nota del primer parcial así. Entonces, Julián Alejandro Ávila tiene 5 en su nota de parcial y todavía tiene 4 puntos por participación en el parcial, que seguramente los puede usar en la siguiente nota, cualquiera de las siguientes notas, bien en el ensayo o en la presentación final de su libro. Sophie Blandón tiene 5 y tiene 4 puntos más. Sebastián tiene 5 y tiene 4 puntos más. Paulita Cubides tiene 5 y tiene 10 puntos más. Juan Sebastián, por ejemplo, había sacado 4 en el parcial y tiene 4 puntos de más, entonces la nota le subió a 4.4. Juan Camilo tiene 5 y tiene 5 puntos más. Mafe Otálora tenía 4.5 y le sumé 5 puntos del parcial, o sea que le quedó en 5, pero todavía tiene 3 más para subir a las notas de las siguientes evaluaciones. Por aquí, por otro lado, Moni tenía 4 en el parcial y tenía 6 participaciones, entonces por eso quedó en 4.6. Esa fue la nota que te di, ¿cierto? Sí. Sí, profe, yo te respondí las 3 preguntas que me hiciste y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 0, o sea, 7 décimas tengo anotadas. ¿Recuerdas en qué, porque es que puede ser, mira el trabajo que hice, o sea, aquí están las notas y las cosas, todas anotadas, entonces, ¿tú recuerdas en qué número de pregunta fue? Sí, profe, tengo contestadas con punto completo la 9. La 9. La 43. La 43. Y la 52. Déjame ver entonces. Entonces buscamos acá la 9. Tienes 1 por ahí. La 43. La 43 es la de ritmo. La de que cómo se hacía el ritmo con las oraciones. Claro, la culpa es mía porque no la tengo anotada. Entonces, espérame un segundo, porque aquí me tocaría.
Son escasos los errores, pero pues si tienen el número, bien. Y si no, pues entonces uno recurre a la grabación y vuelve y hace el conteo. Eso no es problema. Entonces, 52. Ahí tienes el punto, correcto. Entonces tendrías 5 y tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 puntos tengo yo. Bueno, 5. Entonces yo te la corrijo acá. Espérame, a ver, ya te la corregí. Muy bien. Gracias por la aclaración. Iba a decir Juan Camilo, entonces tiene 5. Angie Quintero tiene 5. Liliana tiene 5 y 15 cruces. O sea, tiene 15 puntos de participación. Saraya tiene 5 y un punto de participación que le queda pendiente. Loreli tiene 4, 5. A ver, Jennifer tiene 5, pero le quedan 6 puntos más de participación. Saray tenía 4, 5 en la evaluación y usó 5 puntos y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ya usó los 5 puntos de participación. Daniela tenía 4 y tenía 8 puntos de participación, por eso le quedó un 4, 8. Y Tati tenía 5 y le quedan 6 puntos de participación. Adicionalmente, no he contabilizado todo lo que son las participaciones de las noticias. Entonces tengo que decirles, pero en este momento pues no lo voy a hacer, lo tengo acá escrito, quiénes fueron los que participaron en las noticias y cada noticia les agrega un punto. ¿Estamos claros en eso? ¿Alguien más que quiera hacer alguna revisión? Profe, ¿yo me podrías decir mi nota? Que es que no la pude escuchar. Julián, entonces, no estabas, acabaste de entrar presente. Julián, tienes 5 y 4 puntos más que te quedan para sumar a la siguiente. Gracias, profe. Ok. Vuelvo a preguntar de los que no han estado acá. Juan Nicolás Ardila llegó. Claudita Borda. Paulita Cubides. Y Daniela. Ahí está, Dani, seguramente. Contéstame, chinita. Sí, profe, aquí estoy. Ok. No habías llegado, entonces te doy tu nota. Bueno, profe. Tienes 4 y 8 puntos de esta evaluación, o sea, 4.8. Vale, profe. En la nota final del primer parcial. Bueno, muy bien. Entonces, espero que ya me hubieran enviado los ensayos. ¿Alguien faltó enviarme ensayo? ¿No? Bueno, espero entonces todos. Hoy en la tarde me comunico con Sarita para darle información acerca de las presentaciones de PowerPoint que vamos a tener para finalización de la clase. Entonces, ahí básicamente pues vamos a tener la posibilidad de encontrar un orden y ese orden es de acuerdo a lo que de alguna manera puede hacer la clasificación de las obras que no la he alcanzado a hacer. Me perdonan, pero es que pues hasta que me entreguen los ensayos puedo revisar. Como corrimos las fechas, pues yo también me corrí un poquito. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a compartir aquí pantalla. ¿Me avisan cuando ya estén viendo la pantalla? Ya se ve. ¿Ya se ve? Bueno, muy bien. La comunicación oral es una competencia que todo el mundo tiene que ver y que la tiene que contemplar porque es fundamental para los profesionales de hoy. De hecho,
cuando uno hace entrenamiento a personas o a figuras públicas, por eso esta presentación está con el tema de coach. Normalmente uno revisa una cantidad de cosas que la persona tiene dentro de su oralidad. Y ustedes saben que la comunicación de carácter verbal implica también el transmitir e implica también ser creíble dentro de lo que se dice. Recuerdan que nosotros definíamos la comunicación como compartir algo, contarle al otro acerca de nuestras emociones, acerca de nuestros sentimientos, y eso lo hacemos diariamente. Cuando hacemos eso, utilizamos nuestra voz, utilizamos una voz que tiene unas determinadas inflexiones que son de carácter natural, que salen, digamos, como muy organizadas. No es como cuando un actor empieza a pensar en su papel y en el parlamento que le toca decir y le toca tratar de cuestionar la situación desde el punto de vista de la gestualidad. En esa verbalidad nosotros vamos a hacer casi el 20% y el 80% se lo vamos a dejar a la comunicación corporal y a la comunicación gestual. Pero como implica también transmitir una información, implica ser creíbles en lo que estamos planteando. Nosotros hablamos porque queremos convencer. Nosotros le decimos a la otra persona, uno no se encuentra con alguien y le dice, sí, te quiero. Uy, no, pero más le creo yo a ese te quiero que quién sabe que no, sí, de verdad, te quiero. No, uno lo dice con ganas, te quiero, te amo y cómo me hiciste de falta. Entonces eso tiene unas acentuaciones y por eso la acentuación ahí no se nos pide que pongamos tildes, ahí se nos pide que pongamos sílabas tónicas muy bien puestas. Por eso es que entonces nuestra comunicación está ligada con lo cerebral y al estar ligado con lo cerebral, necesariamente nosotros tenemos que hacer un proceso que es de carácter inmediato. Esa comunicación que es oral tiene muchas posibilidades de equivocación. ¿Por qué razón? Porque la mente es la que en ese momento está organizando lo que nosotros conocemos como un sistema lingüístico y ese sistema lingüístico es nuestra lengua aprendida con significados y significantes. ¿Recuerdan ustedes lo que es el significado y el significante? Cuando les di mi ejemplo de silla, el significado es el que dice en el diccionario, pero el significante es lo que esa situación tiene referencia para mí o lo que ese objeto es para mí. Por eso les pedí a algunos que dijeran cómo era la silla que tenían en su mente. Y cuando yo pronuncio la palabra silla, todo el mundo sabe que es un tipo de mueble donde uno se va a sentar. Pero adicionalmente, cada quien tiene una silla en su cabeza. Y esa silla en su cabeza tiene que ver específicamente con lo que esa silla representa para ustedes y ustedes tienen una imagen mental que nosotros los comunicadores pues la definimos a partir de algunas teorías como después de la representación acústica, que es la que entra por el oído, se conecta con la información que el cerebro tiene, entonces eso significa para mí algo y ahí es donde nace toda la espontaneidad en cuanto a proceso de comunicación. Viene específicamente el trabajo, por ejemplo, para los actores, de poder escenificar el momento y para nosotros tener una transmisión de una información con un sentido particular. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer un ejercicio de oratoria, es decir, vamos a presentar un trabajo, vamos a hacer parte de una ponencia, cuando ustedes de pronto van a representar a sus compañías en una condición específica y es que están presentando una charla y ustedes están representando al sector, al sector manufacturero, por ejemplo, de las manufacturas, ustedes están representando un montón de gente. En este momento los que se sientan a la mesa de negociación deberían convencer. Los políticos aprenden de esto. ¿Y por qué aprenden de esto? Porque normalmente nos están diciendo cosas que quieren que nosotros creamos y somos absolutamente, digamos, los que creemos en ellos y alcanzamos hasta votar por ellos, absolutamente convencidos de sus ideas. Por eso es que al político hoy en día hay que estudiarle qué es lo que propone, porque ellos se ponen a estudiar estas técnicas de oratoria y saben las estructuras de la oratoria y ellos van de una, totalmente planificados a que la gente
les dé su aval y ese aval va a representar una votación. Cuando ustedes van a un determinado gremio y van en representación de alguien, en representación de su compañía, cuando ustedes van a contar de una situación, por ejemplo, si en este momento se reúne el gremio cafetero y el gremio cafetero tiene representantes de las distintas zonas productoras del país y de las distintas compañías que pueden estar interviniendo allí en esta situación de contar cómo es que están económicamente, pues cada quien refiere lo que tiene de vivido en su sector. Entonces, ellos no pueden llegar allá seguramente a, no, sí, el gremio cafetero divinamente, no, ¿y usted qué tenía que decir? O sea, lo invitamos a esta ponencia, no, pues vamos mal, pero pues, ¿qué se le hace? No, no podemos ser así. Todas las intervenciones de la gente, incluso las de ustedes de aquí en adelante, todo lo que es su vida académica, tendrá un gran porcentaje de presentación de los temas que ustedes investigan o de lo que les corresponda en sus distintas clases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es definir el objetivo del discurso. Todo lo que uno diga debe estar encaminado a lograr el objetivo propuesto. Todos los comentarios al margen, los anécdotas, las intervenciones jocosas, el cambio de tema, recuperar la atención, debe estar planificado dentro de la intervención. O sea que los momentos, ustedes saben que las personas tienen aproximadamente 15 minutos de atención. A los 15 minutos ustedes automáticamente tienen que estar poniéndole un componente distinto para volver a enganchar a las personas. Por eso es tan importante que uno pueda definir bien quién es el auditorio que tiene enfrente y poderles ver las caritas y poderle ver la gestualidad, porque la gestualidad tiene mucho que contar. La gestualidad es la otra parte de convicción que necesariamente el receptor de la información recibe y que él verá de la manera como le parezca, cómo asumió el mensaje del interlocutor. Y entonces, aquí en la virtualidad, ustedes, la mayoría, nos privan de tener sus caras aquí enfrente y no abren la cámara que porque se acabaron de levantar y tienen el pelo parado y tienen una gorra y todavía están en pijama o todavía están recibiendo clase en la mitad de la cama, muy recostados y muy todo, que entre otras cosas les digo, o sea, recibir clase en virtualidad en esa condición es decirle a la vida qué pereza la que tengo. Y a lo mejor muchos ahorita están en esa posición. Qué pereza la que tengo de darle la cara a la vida. No, uno está en clase y si está en clase, pues si les hubiera tocado ir a la universidad, estarían muy tiesos y muy majos y estarían muy perfumados y muy peinados y muy todo. Entonces, aquí en la virtualidad a los profes nos cierran las pantallas y eso resta por lo menos en un 50% entender qué es lo que está pasando con ustedes, porque las personas tienen que encontrarse en los distintos escenarios donde comparten algo y uno necesita saber qué le está ocurriendo a la otra persona. Yo no voy así. Las personas que están en condición de discapacidad visual, pues tienen, claro, un inconveniente, se privan del mundo, se privan de todo lo que implica compartir de la otra persona su gestualidad, ver qué cara puso, si se le aguó el ojo, si no se le aguó el ojo. Ellos, claro, son muy perceptivos. Ellos tienen la posibilidad de sentir y de estar muy cercanos al mensaje. Regálenme un segundo, por favor. Entonces, en esa presencialidad que tenemos todos, no solamente somos el discurso que es la estructura lingüística como tal, sino va dentro de ella y para darle sentido toda la gestualidad y para uno saber dónde está parado necesita tener una interacción con el otro. Entre otras cosas, yo sigo opinando sobre el hecho de que ustedes no abran la pantalla. El hecho de que no abran la pantalla y que no estén con el profesor, entre otras cosas, es una falta de educación violenta con el profesor. Se han acostumbrado a recibir las clases con pantalla abierta, con pantalla cerrada,
y están teniendo un profesional que prepara una clase y que por lo menos merecería la apertura de la cámara y estar allí en actitud de ser estudiante y de recibir la información. Entonces, pues digamos que la mayoría no lo han hecho conmigo. Yo entiendo que puede estar pasando con el estudiante, tiene todavía pues temores, de pronto no le gusta verse ahí en pantalla, le parece tenaz o de pronto pues tiene un escenario aquí detrás que no quiere que el otro vea. Pero en la mayoría de los casos es porque faltando 5 minutos para las 8 de la mañana se despiertan y se sientan en la cama y ahí con las mechas todas revolcadas, ahí empiezan a tomar clase. Mientras que hay otros que se levantan y están organizaditos para todo. Eso forma parte de la preparación para la vida. Eso forma parte de todo lo que tiene uno que asumir diariamente. En fin, ya estamos, yo creo que próximos a que tengan que madrugar mucho y a llegar a la universidad muy temprano. Y todo el mundo dice, ay, al principio pues qué pereza las clases en virtualidad. Y ahora pues que todo el mundo valora la utilización del tiempo y que uno puede estar en su casa o atendiendo a su familia o haciendo una cantidad de cosas, pues tener que cambiar eso por salir todos los días corriendo por lo menos 2 horas antes a pelear con el tráfico para poder llegar a una clase, quiere decir que se van a tener que levantar muy temprano. Pero bueno, bien. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí en esta presentación a nivel de discurso? Normalmente tienen que censar qué está pasando con el público que tienen enfrente. ¿Para qué? Para tratar de enganchar en cualquier momento, para tratar de identificar cuál es la recepción de ese mensaje que hay en el público asistente. ¿Hay credibilidad? ¿No hay credibilidad? ¿No hay entendimiento? Ustedes saben que las caras son absolutamente transmisoras del concepto que yo tengo en mi cabeza frente al tema, con una simple subida de ceja, con una simple tocada en la nariz y rascarse. Cuando ustedes están hablando con alguien y esa persona empieza a rascarse la nariz, está diciendo, mira, no te creo para absolutamente nada. Cuando están en una entrevista de trabajo y empiezan a mirar arriba, a la izquierda o a la derecha, el entrevistador está preparado para saber si ustedes están inventando la respuesta o si realmente están recordando. Cuando miran a la derecha o a la izquierda, en el sentido pues donde está el oído, si están recordando un sonido o se lo están inventando. Si parpadean demasiado, una situación de nerviosismo. Si se les dilata la pupila, mentira total. Entonces, el cuerpo no oculta nada y el lenguaje corporal y el lenguaje gestual no se pueden programar. Claro, hay personas que lo hacen. Hay personas que, por ejemplo, lo van a timar a uno y ellos estudian realmente cómo es la situación y lloran como en una actuación y hay una cantidad de cosas, pero si uno los ve detenidamente y conoce de kinesis, que es el estudio de todo ese lenguaje corporal y gestual que tienen las personas, pues va a ser difícil de engañar. La mayoría de los psicólogos que trabajan en vinculación de talento humano son expertos en el tema, por lo tanto, el día que vayan a una entrevista de trabajo sean lo más auténtico posible. Cuando están en esas intervenciones, entonces hagan un recuento previo de las temáticas a tratar y apúntenle al objetivo. Entonces, el segundo punto para tener en cuenta es identificar previamente quién es el público asistente. Yo todos los días me acuerdo que ustedes son estudiantes de ingeniería industrial y tengo que ubicarme en el contexto de los ingenieros industriales. ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cuáles serán sus expectativas? El tipo de persona que puedo tener enfrente a mí. Ahí cuenta la edad, ahí cuenta el interés que puede haber. Ahí cuentan las expectativas que puede tener el asistente frente a la charla. Eso sería en el caso, por ejemplo, de las conferencias. ¿Quién es el que asiste y por qué asiste? Entonces, un conferencista, antes de iniciar su charla, obviamente el organizador de la charla le tiene que decir, mire, la mayoría de las personas que van a asistir a su conferencia trabajan en esto o aquello. Con eso, el profesional que está enfrente, en medio de esa oratoria, pues tiene que aterrizar el discurso a las necesidades de las personas. Para mí, por ejemplo, punto focal de la intervención en mis clases con ustedes es que ustedes de aquí en adelante
tengan herramientas claras que les ayudan en su proceso académico. Por eso es que esta materia se dicta iniciando y no por allá en la mitad. Y para ustedes esta materia es rarísima frente a todo lo que ven en su malla curricular, pero porque desde que se concibió la carrera se entendió que el estudiante necesita. En Universitaria de Colombia, ver Cátedra Colombia, que es una cátedra institucional que pretende conocer la situación, digamos, de carácter histórico, político y social presente de nuestro país para entender qué está ocurriendo en el mundo. O sea, nadie puede llegar a ser profesional en lo suyo sin conocer en qué país está y cuáles son las necesidades. Y frente a eso, hoy en día los jóvenes están despertando, afortunadamente, se están preocupando por las situaciones, están tratando de entender cuáles, digo que tratando, porque no lo conocen a la perfección. Si realmente lo hubieran conocido y hubieran investigado, los que están por allá vandalizando las ciudades, pensarían dos veces, porque es que llegar hasta donde hemos llegado implica mucho trabajo de mucha gente. Y de hecho, por ejemplo, las marchas de ayer, la gente vestida de blanco tratando de pedirle al que es, digamos, como reactivo en las protestas que deben ser de carácter pacífico, le han dañado la vida a muchísimas personas, no solo en materia de transporte, sino que han atentado contra sus negocios. Y se quejan de que no tienen plata, pero están desbaratándole a una persona el negocio de toda su vida, no dejándole abrir la puerta, quemándole las instalaciones, haciéndole daño, tratando de robarle lo que sea, así sea en un mercadito, amedrantándolo para que no abra la puerta, y resulta que le están dañando la vida a un montón de gente. Entonces uno tiene que mirar a ver cuál es la historia de Colombia. Sí, tenemos una historia de una cantidad de políticos que son corruptos y ojalá yo tengo una olla imaginaria y en esa olla imaginaria los meto a todos. Todo aquel que hace mal para los demás, yo tengo en esa olla, la tengo siempre a punto de ebullición con agüita bien caliente. Y la tengo ahí y los echo ahí y los cocino, porque no hay derecho a que sean de esta manera, como también a todo el que le hace mal a la humanidad. Pero entonces uno necesariamente identifica en su charla a quién tiene enfrente, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las expectativas. Y ese discurso ustedes tienen que anclarlo, no sé si en la problemática de sociedad, si de alguna forma ustedes con sus respuestas están entregando esperanzas a las personas que tienen enfrente. En fin, siempre que obviamente vayan a estar acá en su situación, digamos, académica, tienen enfrente a un profesor y tienen a un curso que además está estudiando como de lo mismo. Entonces ahí tienen que ser muy precisos en los datos, en las cifras, en los hechos, para que no se vayan a pasar, digamos, de vivos. Aquí en nuestro lenguaje, en nuestras colombianadas decimos de vivos. En otros países, por ejemplo, como en México, se las darán de listos, pero entonces utilizo la palabra que es adecuada a nuestro concepto. No se las vayan a dar de vivos con su profesor, porque de todas maneras su profesor ya tiene una trayectoria larga en el tema, entonces hay que ver quién es el profesor, cuáles son los temas que le interesan, cuáles son las experticidades o experticias que él ha tenido a nivel laboral, dónde están. Por eso en Universitaria están las hojas de vida de todos los docentes y cada docente cuelga su perfil docente en la clase, en la fase inicial de la plataforma. Con esto, pues lo que tratamos es de que ustedes identifiquen qué tipo de profesional es. Siempre hay que identificar una estructura sólida de presentación fácil de recordar y como cualquier estructura de un ensayo o de un texto argumentativo o de un texto informativo, tiene una estructura. Entonces, tiene que haber una introducción, que es donde ustedes van a plantear todas las situaciones que van a comentar y toda la temática a abordar, un desarrollo, y en ese desarrollo obviamente tiene que haber una gran cantidad de partes de ideas secundarias que van a aportar a esa propuesta de tema que fue la que plantearon al inicio, y luego un cierre. Y el cierre realmente son como las conclusiones. ¿Cuál era el objeto de la charla? Eso yo lo tengo que definir. ¿Cuál es mi objeto? Convencer, presentar, ganar una nota,
que voten por mí, que sigan a mi compañía, que la tengan en cuenta en la toma de decisiones porque pues correspondo a una minoría y ahí estamos exponiendo las situaciones como complejas. En esas deben estar todos los que median en el paro. Es decir, tratando de contar y de representar a su sector y decir qué es lo que cada uno quiere. Eso ha sido lo difícil del paro, que es que no se tienen identificados unos representantes de todos los sectores que de alguna forma necesitan en este momento atención y tener propuestas claras y además propuestas claras que realmente terminen en algo. Porque si ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que para que se eliminen los bloqueos, entonces tienen que revivir a Santrich, pues de vainas que no se va a poder. Si realmente el señor se murió, pues ¿cómo lo revivimos? O sea, por más de que el gobierno intente hacerlo, no puede ser MacGyver y no puede traer al señor Santrich y decir, ¡hey, acá estoy vivo! No se puede. Bueno, muy bien. Los factores más importantes entonces son la introducción, el cierre, porque con la introducción ustedes de una conectan al público asistente y con el cierre plantean las conclusiones. Por eso es muy importante la identificación de las 5 W, del qué, del quién, del cómo, del cuándo y del dónde, porque de alguna manera ustedes han organizado su discurso y saben específicamente que en la introducción iría el qué prácticamente en las exposiciones. Si fuese de la vida, obra y milagros de un inventor, pues tendríamos obviamente que centrarnos en el quién, pero específicamente siempre van a recaer sobre qué o sobre quién, teniendo un mayor peso el qué y luego pues el quién. En el cuerpo, obviamente la respuesta a las otras preguntas, a las otras W, y en el cierre la ratificación es muy familiar, muy similar a la estructura del ensayo, que es que ustedes finalmente concluyen acerca de su propuesta, la que fue planteada en los primeros renglones de su presentación. En el desarrollo, obviamente, vamos a preparar los puntos a tratar y ustedes deben tener como una guía metodológica para saber luego cuál tema continúa. Dentro de esto, pues deben fijar los puntos clave de la presentación donde se enfatizará en el tema del discurso. ¿Y eso cómo lo hago? Tienen que, como gato boca arriba, buscar la estructura que más les sirva. Si es tener una hoja que tiene toda una secuencia de lo que ustedes van haciendo, por ejemplo, cuando las personas o los oradores se paran frente al podio, pueden tener esa hoja e ir chuleando los punticos que ya desarrollaron. Recuerden desarrollar y no devolverse sobre lo que fue la temática de exposición, porque cuando uno se devuelve, confunde específicamente al auditorio. La práctica obviamente va a ser al maestro. En la medida en que ustedes sigan haciendo intervenciones de carácter público, pues ustedes van a tener una determinada habilidad. Entonces, es importantísimo que practiquen mucho las exposiciones y el desarrollo temático de cada una de esas exposiciones. Cada vez que van a presentarse, cada vez que van a hacer una exposición. Si la exposición es en grupo, tengan en cuenta quién participa con qué. Es decir, las temáticas se las van a dividir entre todos, pero que no pase lo que normalmente pasa cuando ustedes hacen las presentaciones y nos llega a pasar también mucho en lo que son las sustentaciones, por ejemplo, de proyectos de grado. Se especializan tanto en un tema que no tienen ni idea de lo que el compañero está presentando. ¿Y qué tal que en ese momento el profesor diga, bueno, digamos que yo tengo a Sarita, a Dani y a Moni aquí haciendo exposición, y Moni tenía la introducción, listo, hizo la introducción y resulta que ahí expuso una cantidad de cosas, entonces dicen, no, Moni, espérame un segundito, por favor, que Sarita haga la introducción y luego tú continúas, y el profesor les cambia el tema de exposición y quedan quietos en primera y como monos para la foto, abriendo esos ojos como si les fueran a echar gotas y no tienen ni idea para dónde agarrar. Claro, todo el mundo, porque se especializaron en su parte, todo el mundo tiene que tener conocimiento de todo. Otra cosa es que nos dividamos el trabajo. Es muy evidente para los profesores cuando no tienen ni idea de lo que están hablando y cada quien se va especializando en un tema. Uno les pregunta de lo que va a exponer el otro y no lo saben. Entonces, ustedes tienen que tener un cuidado con eso. Por otro lado, pues tengan ases bajo la manga, que son algunas estrategias que solamente tienen la finalidad de convencer.
esta finalidad de convencer es que hay determinados argumentos que de alguna forma uno utiliza para ganar la atención de nuevo. Entonces, son temas aleatorios que puede ser que use o que no use, que obviamente tienen que ver con la exposición, pero que vale la pena como tener en cuenta. Por ejemplo, si estuviéramos exponiendo sobre la metamorfosis, entonces ya sabemos que lo que vamos a hacer a nivel de exposición es recaer sobre el tema de argumento del libro, lo que el autor quería transmitir y algunos conceptos, el de la deshumanización y cómo es que se pierde valor en el tema de la familia y la exposición de la familia y la despersonalización y una cantidad de temas, ¿cierto? Pero pueden guardar otros ases bajo la manga. ¿Por qué? Porque el tiempo a veces uno no lo maneja y a veces le hace falta tiempo y entonces el profesor se voltea y le dice a uno, bueno, ok, y entonces ¿qué ahí terminaron? ¿Cuál sería el as bajo la manga? Tener datos del autor. Tener, por ejemplo, la información del libro Carta al Padre, que es una consecuencia de esta situación, digamos, de presentación de la vida de Kafka frente a su papá, frente a sus realidades, y entonces uno empieza a cotejar situaciones de carácter psicológico, y entonces uno nota que la presentación se enriquece. Por eso uno dice, tenga listos ases bajo la manga, puntos que de pronto no va a usar, pero que también le harían ganar muchas, digamos, muchos aplausos por parte del auditorio y entonces termina uno convenciendo a partir de la exposición. Siempre que vayan a tener una presentación, demuestren pasión por lo que dicen, convenzan, pero para estar en esta situación de convencer, uno tiene que estar convencido. Y cuando uno está convencido es porque uno estudió, porque uno conoce específicamente de qué está hablando. Y cuando hace énfasis y cuando muestra vehemencia por los temas, ahí le va muy bien en esa oratoria. Y esto pues es un consejo que uno puede darle a cualquier persona en cualquier instancia que deba presentarse ante otros. Por lo general hay que buscar el carisma natural, ¿sí? Hay que buscar una presentación firme frente a la exposición, frente al auditorio y uno trata de hacer una diferenciación con los otros expositores. Es decir, uno tiene que tener una energía magnética y cada quien entra a convencer. Yo sé que en este momento el primer escollo que tienen que pasar y seguramente el primer reto será el tema de los nervios. Entonces, con los nervios, pues vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste ese aquietar el organismo y aquietar el espíritu para que ustedes tengan una muy buena presentación. Pero como uno no escribe de lo que no conoce, tampoco expone lo que no conoce. O sea que es mejor no presentarse para una exposición por un conocimiento a medias, sino estar muy seguro de lo que va a pasar, porque ustedes tienen que entrar a convencer. Uno tiene que influir sobre la opinión, entonces, por ejemplo, a nivel de presencia, elijan un atuendo de la ocasión, en la informalidad y en la elegancia, según lo que ustedes, digamos, sea la propuesta o la situación específica del evento, pero eviten al máximo, bueno, eso que ahora, digamos, no se ve tanto. En las sustentaciones de los trabajos de grado, a veces ve uno niñas que se van con unas minifaldas, entonces se les cae el esfero y se ponen unos tacones, y los tacones no es que los manejen como de a mucho, ¿no? Y entonces les dio por llevar unos tacones de 10 centímetros a la sustentación, una microfalda, y de pronto en medio de los nervios se les cayeron las fichas o la escaleta que tienen en la mano para recordar cuál es la exposición, y se van a agachar y entonces no saben si taparse el escote o si bajarse la falda y el tacón las puede hacer caer. No, no hagan eso. Vayan como normalmente van a la universidad, un poco más organizadas, es decir, porque van a una presentación, pero no busquen cosas que no tienen. Si no se montan en unos tacones, pues no usen tacones. Una presentación de carácter personal, por ejemplo, una sustentación, no es para llevar un escote. El escote es para la fiesta. Vayan en un atuendo, vestidas con un atuendo que ustedes no vayan a tener inconveniente en movimiento, en presentación, que no sea la preocupación de bajarse la falda permanentemente o de arreglarse el escote,
o de no caerse de los tacones, la preocupación, que la preocupación sea la sustentación. A veces hoy ya no se usan tanto los jeans descaderados, pero antes el descaderado era terrible porque se agachan y a todo el mundo se le veía la mitad de la nalga. Entonces se agachaban y a conectar un cable de un videobimo del computador y entonces todo el mundo conocía la mitad de las nalgas y la raya. No, esa raya no es para mostrar. Y le pasaba a hombres y a mujeres. Entonces, ¿cuál es la idea? Irse en un atuendo que sea cómodo, en la situación más cómoda y obviamente pues con su toquecito de elegancia que es muy chévere, porque el profesor encuentra que en ese momento ustedes tienen una situación de carácter especial y están exponiendo y se van a parar frente a sus compañeros. Ese día van más bonitos, ese día van más arreglados. Entonces, es importante el tema de presencia. Importantísimo todo lo que tenga que ver con seguridad, que es lo que implica la corporalidad, y busquen un estilo o una amabilidad en el momento de hacer sus presentaciones. Ubiquen, por ejemplo, qué tan grande es el salón y cuán fuerte tienen que hablar. Dependiendo, hay personas que, por ejemplo, tienen un salón donde caben como 50 personas y entonces hacen la presentación. Bueno, pues les voy a hablar de lo que debería ser la actitud de una persona frente a las exposiciones. Y todo el mundo empieza, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, uno tiene que más o menos lograr que todo el auditorio le escuche a uno sin necesidad de aturdir y entonces cuidado con sus oídos si tienen audífonos. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que implica la presentación. No, porque además como eso cansa. Entonces tienen que buscar un término medio donde dominen y además lo pueden preguntar. ¿Todo el mundo está escuchando satisfactoriamente? Bueno, bien, como ya todos, entonces nos vamos a organizar, vamos a hacer bla, 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 y uno va sensibilizando a la gente. Entonces busquen un estilo de cercanía, un estilo donde realmente su personalidad vaya específicamente con la presentación. Controlen el ritmo de las intervenciones. Eso implica en el momento en el que están perdiendo al auditorio, tratar de buscar alguna anécdota, algún as bajo la manga que tengan para que efectivamente la persona vuelva a ubicarse. Le deben agregar valor a la presentación desde el punto de vista de, digamos, de comunidad, focalización sobre aspectos de comunidad. Si están haciendo una exposición acerca de, no sé, de habilidades gerenciales, entonces, obviamente busquen esos temas o esas anclas de charla que el auditorio debería estar esperando, ¿sí? ¿Cuál sería la importancia de estos temas? ¿Por qué fortalecer determinadas habilidades gerenciales en los ingenieros industriales? Entonces, si ese fuera el tema, por ejemplo, entonces busquen información acerca de eso para acercar a nivel de interés a las personas con la charla que yo voy a tener. Si en este momento yo los tuviera a ustedes en un auditorio donde el tema focal es la participación del comunicador social en temas de desarrollo, inmediatamente ustedes se sienten completamente excluidos y van a decir, ¿y yo qué hago aquí? Si yo ni soy comunicador social y eso no tengo la preparación para poder escuchar ese tema, no me interesa en lo absoluto, qué pereza. Entonces, como que tú y yo que venimos siendo, Lucas. Entonces, pues claro, uno entiende que están como la vivienda en el lugar equivocado, o sea, nada que ver con el tema, pero por lo general ustedes en esta vida académica van a estar sintonizados, por lo menos en que hay una materia a la que les toca prestar atención, como esta, por ejemplo. ¿Qué pitos toca inglés o qué pitos toca creación? Bueno, creación y desarrollo de empresas, sí, pero ¿qué pitos toca Cátedra Colombia en una malla curricular de ingeniería industrial? ¿Cómo para qué sería eso? Más bien si me hablan de simulación gerencial, más bien si me hablan de tiempos y movimientos, más bien si me hablan de laboratorio de no sé qué, claro, todo eso es de mi disciplina.
pero uno pues a veces tiene que enfrentar situaciones donde va a estar con unas temáticas que no corresponden, digamos, como tanto a lo que nosotros manejamos de eje central. En todo momento sean genuinos, no traten de ser las personas que no son. No prometan nada de lo que no van a cumplir y sobre lo que no van a trabajar. Esto más que todo es cuando ya sean profesionales. Si ustedes van a engañar, pues le pasa lo de los políticos. Los políticos hablan de una cantidad de cosas que nada tienen que ver con lo que realmente van a hacer. Y uno les saca por video todas esas cosas que dijeron los políticos y lo comprueba con lo que realmente hace. Y por eso es que la gente ya no cree en ellos, porque es que ellos prometen pero no cumplen y no hay nada peor. Hagan de cuenta que siempre su auditorio y siempre las personas que van a estar ahí son niños. Y de una vez les dejo el dato. A los niños uno no los puede engañar. Si uno les promete, después de esta actividad que tú vas a hacer, vamos a salir al parque y vamos a comer helado, hay que salir al parque y hay que comer helado. Porque no hay nada peor que un niño estafado en su buena fe. Y así nos pasa a todos. ¿Cómo así que nos prometieron hablarnos de un tema en particular? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuáles eran los objetivos de esta materia? Saray, adelante. Pues cuando empezamos con tu clase, el objetivo como tal era como aprender a manejar una presentación, aprender a expresarnos fácilmente sin tener como ese temor hacia el público. Muy bien. Era aprender de normas ortográficas, era aprender un poquito de redacción, era aprender de la comunicación como tal, ¿cierto? ¿Alguien más se acuerda de los objetivos de esta clase? ¿Y qué tal que yo no lo hubiera hecho, Moni? Adelante. Lo que pasa era aprender a comunicarnos como tal, digamos que nos comunicáramos de manera asertiva, tanto escrito como gestual o oralmente con cualquier persona. Exacto. Entonces yo creo que ya, gracias Moni, gracias Saray, con todo lo que hemos visto nos hemos dado cuenta que hemos pasado por una infinidad de temas. De hecho, también les dije, vamos a conocer libros, vamos a conocer, ya que no leemos, pues muchas oportunidades para leer. Vamos a escribir, es decir, van a hacer una cantidad de cosas que normalmente no harían en su disciplina de la ingeniería industrial. Y yo creo que llegando hasta este punto podemos comprobar que sí se hizo. Entonces, cuando tengan esas intervenciones, demuestren el dominio del tema. No hay nada peor que estar inseguro. O sea, prepárenlo, organícenlo, realmente léanlo. Dominen la estructura de presentación que van a tener en esas exposiciones. ¿Cómo logro yo dominio? Con lo que son los textos discontinuos, porque esas cifras, las estadísticas, las normas, la información, digamos que proviene de información de la vida normal o del tema normal, finalmente eso le va dando a uno credibilidad. Ustedes son personas a las que el número no les esquivo, pueden explicar acerca de esos números, del comportamiento de una industria, de las injerencias que tuvo tal o cual decisión sobre determinados sectores, qué sé yo, ustedes van a hacer muchísimo análisis sobre muchos temas de carácter gerencial y muchos temas de carácter empresarial. Por lo tanto, busquen una información como haces bajo la manga de todo aquello que pueda convencer. No convierta la charla en un monólogo. Si pueden, permiten que el público participe. Entonces, por ejemplo, no sé, uno puede hacer una pausa y decir, bueno, quisiera conocer en este momento en la participación del público, conclusiones acerca de este tema y muevan al curso y pregúntenle, ¿ustedes estarían de acuerdo con esta temática que está planteando este autor? Porque si no se convierten las exposiciones en unos espacios donde uno solamente habla y habla de lo de uno, ¿no? Pregúntenle a la gente, involúcrenla en el paseo. Digan, bueno, ¿y tu libro qué tiene parecido con este que yo estoy exponiendo? Eso es un gancho para mantener a las personas en continua conexión.
haga contacto visual con las personas. Acá en la virtualidad se ha convertido en un inconveniente porque no los podemos ver. Sin embargo, hay algunos a los que he visto permanentemente que siempre tienen su pantallita abierta y yo se los agradezco de verdad de todo corazón, porque con sus caritas yo puedo ver si están conectados o enganchados con el tema. A veces no puedo verlos solamente con la foto tan bonita que tienen ahí de presentación, pero bueno, digamos es importante. Dentro de ese carisma natural, lo que se diga debe ser manifestado desde la convicción, desde lo que ustedes conocen, no de lo que no conocen. Porque ustedes deben convencer a su profesor, deben convencer al auditorio y lo más importante, deben convencerse a sí mismos. Cosas que no se deben hacer cuando ustedes van a exponer. Llegar sobre la hora. No puede ser. Tienen que llegar con tiempo y controlar los imprevistos y que todo esté bajo control. Si ustedes necesitan en la universidad, por ejemplo, el préstamo de un video BIM, si tienen que llevar un computador, asegurarse que la persona que llevó el computador, pues el computador sirva. Haber verificado la noche anterior que la presentación que tienen en la memoria todavía está ahí y no le ha pasado nada y está completa. Llevar el material que tienen que llevar y presentar. ¿Por qué? Porque pues ustedes deben presentar todo antes de y no apenas llegan a la apertura, digamos, como de la clase, estar desorganizados y no tener el escenario listo. Entonces, si uno tiene una charla, peor, si esa charla tiene que ver con, digamos, un auditorio que está allí porque está invitado o porque pagó, pues lógico, uno tiene que garantizar que la presentación de las diapositivas corra de manera correcta, que el audio que yo voy a correr durante la presentación funcione, que el video que voy a correr esté ahí, que haya la correcta conexión a internet o a lo que sea. Si no tengo internet, entonces todo lo tengo que llevar en mi dispositivo para que todo funcione. Simplemente garantizar que todas las herramientas de la presentación funcionen. Obviamente, si se trata de una exposición que ustedes van a hacer con un listado de invitados, pues digamos, revisar quiénes son esos invitados especiales, si tienen que hacer algún saludo, revisar las condiciones técnicas del lugar, hablar con el coordinador del evento y decir, bueno, listo, ¿cuánto tengo de tiempo para mi presentación? A veces hay oradores que les dan un tiempo de 20 minutos y llevan una exposición como para 5 horas. Calculen, si uno está organizado para 5 horas, ¿cómo puede ser posible que en 30 o 20 minutos pueda abarcar el tema? Ni siquiera yo creo que sale el qué. Entonces, traten de medir esas exposiciones para que no se les vayan a quedar elementos por fuera. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ensayar la presentación en su casa. Otra condición, no consuman alimentos antes de las intervenciones. Por ejemplo, no coman galletas. ¿Por qué galletas? Porque ustedes comen galletas de esas que son deliciosas, polvorosas o cosas de estas o corazones y resulta que de pronto una esquirla se les metió por aquí en la garganta y están con una tos o de pronto les dio hipo y eso es terrible. Las golosinas, todo lo que son chocolates y esto, tengan cuidado con la panela porque pues claro, la panela es buena para suavizar el tema de cuerdas vocales, aunque alguien decía, alguien que canta, decía específicamente que era muy bueno comer cualquier tipo de manzana porque la manzana va a limpiar todas las vías respiratorias y va a limpiar la garganta de todo lo que yo tenga extraño por allí. ¿Por qué no comer esas cosas como galleta? Porque una borona se puede quedar en la garganta y eso les hace toser. En la medida en que tosen y tosen y tosen, la garganta se resiente. La otra cosa es evitar la risa en extremo. Ustedes se han dado cuenta que cuando las personas se ríen y se ríen y se ríen y se ríen, quedan con esa garganta vuelta a nada y aparte de todo quedan como medio chuecas. Entonces, toca evitar todo tipo de alimentos que vayan a, digamos, hacer un impacto negativo en la garganta o digamos, comer demasiado antes de, porque cuando uno tiene la barriga llena, pues lógico que los pulmones no van a tener la misma libertad de llenarse y cuando uno está lleno, uno dice, uy, es que no puedo ni hablar, es que comí tanto, entonces ahí es mejor que no coman en abundancia, sino que coman algo, pues para garantizar que tampoco les dé gastritis, ¿no?
pero ni tan allá ni tan acá. Entonces, no comer demasiado, evitar que es lo que uno come que le deje partículas en la garganta que pueda ocasionar tos. La risa lesiona, como les decía, la garganta, bueno, muchas cosas. El tema de las bebidas frías y los cambios de temperatura podrían causar hipo, entonces eviten consumir algún tipo de bebida fría. Ya cuando están, digamos, muy adultos o en presentaciones de gremios o de compañías o de lo que sea, eviten tomar una bebida alcohólica que vaya a descontrolar la intervención y más bien consúmanla de forma posterior, o sea, después de la intervención. Los que de alguna manera recurren a sustancias psicoactivas para poder aquietar el sistema nervioso, tengan en cuenta que el sistema nervioso se desequilibra a partir del consumo de sustancias psicoactivas. O sea, que no es que estén en peace and love y que no sé qué, no. O sea, yo he tenido estudiantes que han ido al Parque Nacional y se han metido su cacho de marihuana antes de hacer una exposición y llegan allá súper happy. Y entonces se van es para el otro lado, ¿no? Y además oliendo a marihuana, que es la cosa más harta de este mundo. Entonces uno dice, no, eso yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer en la universidad, no lo puedo hacer en una exposición porque yo después tengo que hablar con alguien, tengo que hacer contacto con alguien que estaba esperando, por ejemplo, para hacer un negocio. ¿Y cómo lo hago? Oliendo a trago o bajo el efecto de una bebida alcohólica o de una sustancia psicoactiva, pues daño el negocio. O sea, ahí no hay nada que hacer, toca ir en sano juicio y afrontar las situaciones como deben ser. En cuanto al lenguaje, ya saben ustedes, entonces, un lenguaje común, un lenguaje que no tenga ni extranjerismos, ni localismos, un lenguaje que tenga cohesión, que ustedes sepan cuáles son las palabras que están utilizando, conozcan el tema claramente y los pongan claramente, que ustedes ya apliquen todas las técnicas que hemos visto, no solamente para construir ese texto, la claridad, la sencillez, evitar la ambigüedad, la naturalidad, no utilizar tampoco tantas palabras como del común, que es lo vulgar, no utilizar palabras detonantes, que ya saben que son aquellas que pueden herir las susceptibilidades de las personas. No, aquí les toca catalizar todo y tratar de no impactar en la audiencia de forma negativa. Entonces, si el auditorio lo requiere, entonces busquen un lenguaje específico, un lugar o un lenguaje de carácter técnico para que ustedes estén a la altura de lo que tiene como auditorio, de lo que tienen como auditorio. Obviamente no proyecten ni ego, ni exceso de conocimiento, ni pertenecer a un grupo distinto. ¿Por qué razón? Porque ustedes en ese momento no son desiguales, son iguales. Y si ustedes están por encima, a veces en las conferencias sobre todo, si el conferencista es por allá subido en las nubes, pues se queda en las nubes. Y la gente no hace clic con él. Uno prefiere tener seguidores. Uno prefiere que las personas le digan a uno, oye, qué buena charla, ¿cuándo me vuelves a invitar? O ¿cuándo es tu siguiente exposición? Y que uno pueda estar enganchado ahí como expositor. Eso les da puntos a ustedes en su vida profesional. Eso les permite a ustedes tener, digamos, un valor agregado en las competencias que van a presentar en su compañía y en su hoja de vida, básicamente. Con el auditorio hay que mantener una determinada cercanía, entonces muestren conexión, dejen ver emociones que convenzan. A usted que le preocupa como a mí este problema, entonces vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a tener en cuenta. Definitivamente cuando el orador está muy cerca del auditorio, que no es el caso, digamos, de la vida académica, es el caso de la vida profesional. Cuando uno muestra cercanía, convence. Entonces, si yo estoy tratando de sensibilizar sobre los últimos acontecimientos y la necesidad de que los líderes del paro desbloqueen las vías, pues yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que explicarle con cifras, datos y hechos a mi sector en particular cómo le ha afectado. Pongamos, yo soy de una compañía que se llama Italcol. Italcol fabrica alimento para mascotas.
Entonces, todo lo que es la comida de Chonky, de Agility, no sé qué, bueno, es comida de perritos. Ustedes vieron ahorita la cantidad de almacenes que no tienen existencia, no hay arena para gatos. En este momento no hay muchos alimentos para ellos. ¿Por qué razón? Italcol está parado en la calle 80 y fuera de eso tiene su planta de fabricación en Jumbo, cerquita a Cali. Y entonces, ¿qué le pasa a esta gente? Pues no tiene producto. Sí, les queda producto para muy poquitos días, que es lo que le ocurre a todos los sectores. FENAVI, por ejemplo. En este momento creo que nosotros vamos a tener un costo excesivo con el tema del pollo y seguramente va a haber escasez a nivel de huevos. ¿Por qué? Porque se murieron las gallinas ponedoras. Los sectores que están por el lado de los Santanderes, los avícolas que están en el altiplano cundiboyacense, los que están por el lado del valle, todo el mundo, los de Antioquia, todo el mundo ha tenido problemas. Entonces, no hay huevo. ¿Qué pasa con esto? Si yo quiero entrar a convencer, pues tengo que contar qué está pasando en mi sector y tratar de ahondar en una solución que sea la más cercana para que todo el mundo me entienda. Entonces tengo que ubicar al auditorio en lo que son mis problemáticas, mis dolores y mis sentires. Es que nosotros tenemos un número de clientes de 4 patas, tanto de bigote largo como de bigote corto y de cola larga y de cola cortica, que en este momento no tienen alimento. Son tantos mascotas las que nosotros alimentamos. Pues obviamente dentro de esa situación de dolor hay que tratar de sensibilizar para que la gente abra las vías, para que se eliminen los desbloqueos, para que dejen de vandalizar los camiones, para que vean que es que todo está como más difícil. Entonces, estoy tomando un ejemplo de lo que es la vida diaria para poder darle una respuesta a este tema propuesto que se llama cercanía con el auditorio. ¿Cuál es la misión de las exposiciones orales? Influenciar, conmover, convencer y dirigir. Influenciar sobre las personas para un cambio de actitud. Conmover, porque al conmover nosotros vamos a buscar el sentir de la persona y van a decir, uy, pero qué exposición tan chévere la que hizo Vale cuando expuso, qué exposición tan chévere la de Sarita. O sea, la verdad, mis aplausos. Y uno queda convencido de lo que le dijeron y fuera de eso tiene uno la temática de dirigir. En este caso, por ejemplo, con los libros que vamos a hacer, a convencer para que los lean, para aumentar el número de libros a leer. Digamos que si fuera que ustedes van a trabajar con política, fíjense cómo estas presentaciones están netamente planificadas. Entonces, políticamente, y eso no es solamente política de dirección o administración a partir de gobiernos locales y nacionales, sino que es a nivel político desde el punto de los gremios. Entonces, encontrar medidas para expresarse a nivel superior, desenvolverse socialmente, es importante para cada uno de los expositores, para ellos ganar votos o ganar puntos y sumar acciones frente a los objetivos que se proponen buscar. Entonces, vamos a hacer acá unos ejercicios de calentamiento para que ustedes se preparen físicamente antes de una exposición. Entonces, vamos a hacer ejercicios de calentamiento vocal. ¿Qué van a hacer? Tomar aire por su nariz, contenerla un poco dentro de sus pulmones y como cuando están haciendo silencio en los cursos, que hacen shh, tratar de sacar el aire lo más lento posible. Normalmente cuando las personas se ponen nerviosas, inmediatamente se les altera su sistema respiratorio. Y entonces, hay más saliva de lo corriente o hay menos saliva. O tienen el corazón a millón y no pueden exponer. Cuando el corazón está a millón, entonces de inmediato ustedes ni siquiera recuerdan eso que habían planteado. Entonces, vamos a empezar a hacer calentamiento vocal. Esto se hace antes de empezar a tener contacto con el público, por lo menos unos 15 minutos antes. Entonces,
Lo vamos a hacer 5 veces, vamos a tomar aire, la vamos a contener y cuando yo les diga empezar a soltar, van soltando con suave hasta que el pulmón se desocupe. Entonces a la cuenta de 1, 2, 3, respirando por la nariz, sosteniendo y empiezan a botar. Aquietan y respiran nuevamente. Respiran por la nariz, sostienen y empiezan a botar. Se relajan, vuelven a tomar aire. Sostienen y botan. Cada vez que ustedes van botando aire, es más la cantidad de aire que retienen en los pulmones. No sé si lo notaron. Nuevamente respiramos, sostenemos y empezamos a botar. Digamos que lo hicimos 5 veces. Muy bien, lo hicimos 4. Ahora van a hacer lo mismo, pero cuando boten el aire, lo van a hacer como si se estuvieran riendo teatralmente. Y lo que van a pronunciar es ja, 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 como haciendo risa de Papá Noel. Entonces lo mismo, van a tomar aire, van a retener, van a sostener y van a botar fuerte. Ja, 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 ja. Eso les da mucha risa. Pero así empiezan a hacer ejercicios para la garganta y para tener bajo control lo que se va diciendo. Otra vez vuelven a tomar aire, respiran, sostienen y fuerte, como si saliera del corazón, la risa pues así de Papá Noel, el más bueno de todos aquellos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí empiezan a ubicar las vocales, donde están puestas las vocales. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a decir I. Entonces respiran, sostienen y botan con la I. I. Respiran, sostienen, de nuevo botan y para esto no tienen que cantar, simplemente lo que van a hacer es cualquier nota, cualquier persona puede tener una entonación y esa entonación la pone, aquí no estamos calificando musicalmente, sino estamos haciendo entrenamiento. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una distensión del cuello, que normalmente las personas tenemos este cuello muy, muy tensionado y no nos permite hacer presentaciones. Entonces ya hicimos ejercicios de calentamiento vocal, ahora vamos a distensionar el cuello. Entonces, ¿qué voy a hacer con el cuello? Voy a buscar un eje. El eje es esta parte de acá, acá de frente. Y lo que voy a hacer es hacer ejercicios de rotación de mi cuello, pasando muy despacio. El que se maree, entonces tiene que tener los ojitos cerrados. Vuelven al eje. Nuevamente, ahora en sentido contrario, vuelven a mover el cuello. Ahí empezarán a notar que a algunos les empieza a sonar toda la maquinaria. O van a notar que de pronto tienen algunos tironcitos sobre la espalda o sobre los hombros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que hacer estos ejercicios? Porque es que la garganta no solamente está ahí, sino que los músculos del cuello necesitan estar también tonificados para poder exponer. Yo necesito unos movimientos completos, yo necesito una armonía de cuerpo para poder tener una exposición oral. Entonces, nuevamente,
buscamos nuestra ancla, nuestro eje acá y hacemos la rotación en sentido contrario a cuando la habíamos hecho. Volvemos al eje y en el eje nos devolvemos. Este ejercicio es cuantas veces uno lo necesite y que uno sienta que los músculos del cuello están más distendidos. O sea, ya Moni está diciendo, ouch, ouch, debe ser que está toda tensionada. Muy bien. El otro ejercicio es poner la carita en posición horizontal, mirando de frente, y van a buscar que este mentón se vaya hacia el hombro, pero mirando de frente. Entonces, 1 y sostengo. 1, 2, 3, 4, 5 y volteo nuevamente hasta mi eje central. Y ahora al lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5 y sostengo y me devuelvo. Nuevamente al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y me devuelvo a mi eje y volteo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a mirar qué pasa con los hombros. Estos ejercicios, pues como les digo, son continuos, por eso debe ser por ahí unos 20 minutos o media hora antes de exponer para tener tiempo de hacerlos. Incluso si van en el transporte público, pues igual pueden hacer el ejercicio y quedarse mirando a la persona que tienen aquí al lado y vuelven y voltean y entonces ahora miran por la ventana y entonces lo que están haciendo es hacer estos ejercicios de distensión. Los hombros en rotación hacia adelante y hacia atrás, siempre en grupos de 5. Entonces, 1 hacia atrás, 2, 3, 4, 5. Y ahora me devuelvo hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Y trato de distensionar lo que ya son estos movimientos hacia digamos, hombros, y ahí todavía están los músculos del cuello. Cuando ustedes van a buscar la musculatura del cuello, encuentran que hay unos músculos largos que van hasta acá, hasta los hombros. Eso es lo que normalmente debemos distensionar. Hay otro que es mejor que sí lo hagan en el baño o solitos, y es que vamos a sacudir la mandíbula, porque aquí también hay músculos. Entonces, la idea es mover la mandíbula y en ese momento cuando uno mueve la mandíbula va a mover estos labios de aquí. Entonces se siente uno como con movimiento ventríloco. A ver, Moni, haciendo el ejercicio que nos debe. Y cuando ya lo hicieron así, a nivel de sacudida, entonces ahora en redondo. Se les va a mover el labio de abajo. Muy bien. Hay otros ejercicios que son de semioclusión y son específicamente para ayudar a la vocalización. Y recuerdan cuando estábamos pequeñitos y jugábamos al avión o jugábamos a muchas cosas. Entonces vamos a hacer, a pronunciar PR todo el tiempo y eso es. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá estos labios se van a mover. Para que les salga, tienen que estar pronunciando una nota. Como les digo, no tienen que cantar para hacer el ejercicio, simplemente van a tener que hacer movimientos de sus labios con una nota. La suben y la bajan. Otra vez. Para ello, obviamente, han tenido que recoger aire en los pulmones y ahí empiezan a notar que se les empieza como a adormecer el labio de abajo. No es que se esté adormeciendo, es que está haciendo ejercicios. Y la otra es la del ferrocarril. Entonces, esa es más difícil porque lo que vamos a mover es la punta de la lengua.
Entonces eso les puede ocasionar un poquito de rasquiña en la lengua. Y es como cuando uno jugaba con los carros. Si sienten que se les entorpece el movimiento de la lengua, es porque la lengua está perezosa. La lengua no ha tenido la ejercitación normal y por eso es que no hay vocalización en muchos casos. Luego de haber hecho todos estos ejercicios, seguramente tendrán que buscar ya en su aparato fonador mucha más tranquilidad. Recuerden hacer los ejercicios de respiración y de botar el aire, sobre todo el de shh, momentos antes de empezar a presentar, que sea disimulado, no todo el mundo los está viendo, entonces están allá haciendo ejercicios como si fuera, no, eso lo hacen los deportistas, no, suavemente, ya movieron su cuello, ya tienen distensionado todo su aparato fonador y aparte de eso están tranquilos en lo que es manejo del aire, o sea, sus pulmones ya quedaron listos para hacer una presentación. Muy bien. ¿Cómo debe ser la entrada a los escenarios o a la parte de adelante de un salón? Entonces, uno, digamos, entra rompiendo con los miedos, con las angustias. Entonces, uno, bueno, finalmente la exposición que estaban esperando y de una vez, no es que se queden ahí haciendo chistes, no, pero por lo menos pueden entrar con algo que capte la atención de las personas o que rompa el espacio con sus profesores. También manifestando agradecimiento con el público, por ejemplo, manifestando la oportunidad de haber hecho el análisis acerca de este tema y contar, por ejemplo, por qué lo eligieron o por qué les gustó o una simple anécdota que el profesor les impuso el tema y a la hora de la verdad, pues como que al principio no les gustaba, pero terminaron sacándole partido a la situación. Esa es una forma de entrar antes de exponer. También hay que presentarse y decir, por ejemplo, para quienes no me conocen, soy fulano de tal, el tema que me tocó hoy es este, lo voy a exponer desde tal ángulo de la información, o sea, uno empieza a contextualizar qué pasa cuando llega al escenario. De hecho, esa cháchara que hace al comienzo de la presentación le permite aquietar su espíritu y su organismo y estar mucho más tranquilo cuando ya entre de lleno a la exposición. Si les tocara hacer una exposición ya como profesionales, entonces decir por qué están allí, desde sus logros, desde su experiencia como ser humano, desde las preocupaciones sociales, desde el trabajo, desde la entrega, justificar su presencia en ese escenario. Es una muy buena alternativa. Se puede ingresar con una anécdota. Yo tengo un político al que le hice un entrenamiento y resulta que él estuvo mediáticamente seguido por algunos comentarios que fueron infundados. ¿Y cuáles fueron esos temas? Es que resulta que él llegó a la política, pero la prensa le sacó aparentemente, un proceso que tenía con la esposa con la que había estado casado a nivel de alimentos. Y se supone que era que él no había dado la cuota alimentaria de sus hijos y entonces obviamente lo estaban desbaratando en los medios por ese tipo de situación. Y entonces él siempre expresaba su ingreso al auditorio diciendo, hola, soy fulano de tal. Si no habían tenido una referencia mía, les quiero contar que ya pagué la cuota de los alimentos de mis hijos. Y entonces, como ya estoy tranquilo por este hecho, hoy vengo a hablarles a ustedes acerca de tal y de tal cosa. Como quien dice, lo que el público tenía a nivel de curiosidad o de mito frente a esa persona, ¡pum!, inmediatamente quedó desvirtuado. ¿Por qué? Porque de una, la persona aterrizó con un chiste o con una situación, digamos, como de carácter jocoso o con un nivel de cercanía bien interesante, la temática que iba a desarrollar ese día, pero quitó los posibles bloqueos con su auditorio. ¿Cómo debe ir focalizado esa presentación? Con cercanía, con honestidad,
con firmeza, con sencillez, para generar confianza y diciendo siempre toda la verdad. Y obviamente, ¿cuál es el fin? Focalizarse sobre las ideas de campaña. Campaña específicamente no es una campaña de carácter político, puede ser una campaña publicitaria. Puede ser que yo sea gerente de la marca Alpina y llego a convencer a mi auditorio acerca de lo que es Alpina como compañía, Alpina con su compromiso con la gente a nivel de nutrición, Alpina con unas prácticas sostenibles de ganadería, Alpina con un apoyo a los cultivadores de frutas, Alpina como una campaña que se preocupa por cuidar el medio ambiente, en fin, una cantidad de cosas que van detrás de la marca y que son importantísimas a la hora de presentar lo que nosotros tenemos. En la estructura de las charlas TED, yo creo que ustedes las han visto que están siempre por internet. En YouTube hay una cantidad de charlas TED. Hay toda una metodología para llegar a ser conferencista en charla TED. Entonces, ¿cuál es la metodología de las charlas TED? La hipótesis es necesaria al ingresar. Fíjense que nosotros siempre hablamos de esta temática, que la hipótesis es muy importante. O sea, el inicio, ¿qué es lo que yo voy a tratar? Por lo general, ellos empiezan con una información que es relevante y que tenga la evidente necesidad de dar alcance al proyecto que se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, dice, llevamos más de 5 años tropezando con la misma piedra en este proyecto y algunos meses y hemos encontrado una solución que nunca tuvimos en cuenta y que a partir de ahora podamos multiplicar las soluciones y resolver. Como quien dice, es un planteamiento, es una meta que ellos ya tienen. La hipótesis es lo que ellos van digamos, a lograr o sobre el postulado en el que van a trabajar. Otra de las estructuras podría ser iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes han observado que llevamos mucho tiempo tropezando con la misma piedra, que es la que no nos deja avanzar en el proyecto de cualquier cosa? Entonces, tenemos como estructura de las charlas TED un inicio que hace relación a una hipótesis o un inicio que hace relación a una pregunta. También es estructura de las charlas TED presentar mediante el relato de forma sugestiva el objeto de la charla, como inicio. Y uno lee, la semana pasada nos reunimos con todo el equipo de planteamiento de la campaña y estuvimos durante 3 días consecutivos para entender la problemática que tanto anhela la población que tenga solución. Y entonces en ese momento las 3 metodologías nos llevan a enganchar al público. Así como en el escrito, como en el ensayo es importante lo que voy a decir en el párrafo inicial. Como para la noticia es importantísimo el lead de la noticia y qué es lo que yo voy a, digamos, a responder a mi audiencia sobre el qué, sobre el quién, sobre el cómo, sobre el cuándo. Aquí en cualquier charla, en cualquier exposición, se puede decir que el inicio es absolutamente crucial, porque de esto va a depender la atención de ahí en adelante de todos los asistentes al evento. Por lo tanto, yo tengo que causar buena impresión, tengo que saber qué grado de conexión tengo con mi auditorio. Necesito establecer nexos con mi audiencia. Así realmente yo identifique que, digamos, el hecho de que las personas hayan ido a compartir conmigo, ya doy por hecho que obviamente las personas están conectadas. Eso es un error absolutamente garrafal del expositor. El expositor puede tener al público ahí amarrado, como en el caso, por ejemplo, de exposiciones en la universidad. Uno no sabe que la gente no se puede salir de la clase. Uno sabe perfectamente que tienen que estar ahí, pero están en ese momento con los audífonos y conectados con el celular. El mismo profesor puede estar por allá pensando en la maternidad de las gallinas, qué sé yo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Generar curiosidad e interés. Necesitamos cautivar al escenario. El inicio tiene que ser fuerte porque es como un arma letal. Yo entro a convencer o por medio de una hipótesis o por medio de una
digamos, una pregunta o adicionalmente con una información que es relevante, que tiene que ver con todos. Entonces es importantísimo. Y ahí se fija cuál es la línea argumental que será la que finalmente nosotros vamos a tener, digamos, como sostenimiento de nuestra campaña. Espero que hayan sido herramientas que a ustedes les llamen la atención seguir para garantizar que van a tener una muy buena exposición. ¿Quieren hacer algún comentario, algo que les haya pasado en sus exposiciones anteriores, que quieran como encontrar cuál fue como la razón? El micrófono es de ustedes. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Todo está muy claro? Bueno, muy Sí, bien. profe. Bueno, chévere, claro. porque pues son herramientas que nos van a servir para nuestra vida académica y para nuestra vida profesional. Para cerrar, entonces, les quiero decir, a partir de este momento, digamos, de aquí a las horas de la tarde, voy a enviarle a Sarita el listado de las exposiciones. ¿Ya han tenido más o menos avances sobre las exposiciones o no? De los libros ya tienen su PowerPoint, ya saben, o simplemente escribieron el ensayo y no han trabajado sobre las exposiciones. Pues yo, la verdad, estoy como redactando, o sea, como arreglando un poco el tema de la exposición, porque hubieron algunas cosas que no me gustaron, entonces las estoy arreglando. Ok, bien. Entonces, ¿estarían listos para empezar a exponer mañana o no? No, profe. ¿No? Pues Ninguno tiene depende de quién exposición es el lista. primero. ¿Ah? ¿Quién Señora. pone de primeras? Ok. No, pues yo ¿O pregunto eso es si... por orden de lista o cómo? No, no, no. Yo voy a revisar en este momento los libros y sus temáticas, ¿sí? Para determinar un orden en el tema de exposición. Entonces, pues básicamente lo que sería que igual nos vamos a encontrar mañana. Entonces, pues quedamos en que mañana nadie expone, pero por favor, empecemos a pensar que pasado mañana sí vamos a tener que empezar exposiciones porque el curso se va a acabar ya. Profe, pues no sería que hoy mires lo de los libros y eso y mañana pues miramos el orden de cuándo se va a empezar a exponer a partir pues del miércoles. Sí, eso lo voy a hacer, pero lo que no quiero es que los sorprenda la vida con que, ay, ¿cómo así? Y es que ya tengo que exponer. Es que tristemente el otro lunes va a ser fiesta, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar el martes y el martes lo que vamos a hacer es cerrar el curso y finalizar y dejamos una gabelita porque no sabemos cuánto tiempo se van a demorar ustedes exponiendo. Puede ser que se alcancen a hacer 5 exposiciones, digamos, diarias. Si ustedes dividen 5 exposiciones diarias en miércoles, jueves y viernes, nos va a quedar faltando tiempo para el curso. Por eso es que si alguno está en posibilidad de exponer mañana, que lo deje saber. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana yo puedo hacer clase tranquilamente y puedo continuar con este tema de las exposiciones orales, pero vamos a tener que correr en la presentación de sus libros. Entonces, como no van a trabajar en grupos, sino van a trabajar en presentación individual, por eso es que necesitamos tener mucha claridad del manejo del tiempo. Como quien dice, el día miércoles sí o sí tenemos que empezar a exponer, pero si alguien puede anticiparse a mañana, agradezco la exposición de mañana. Querida Moni, adelante que levantaste tu manito. No, profe, era para preguntarte eso, si la exposición al fin seguía siendo individual o si iba a ser de pronto por grupo. No, va a ser individual porque no tienen tiempo de organizarse en grupo. Y ahí, Entonces, digamos, ¿qué tiempo sería más o menos, digamos, por exposición? yo creo que unos
15 minutos. Lo que pasa es que siempre se le van a uno entre 10 y 15 minutos mientras uno organiza, mientras si hay preguntas, mientras cuenta todo, más o menos debe haber algo así como unos 10 a 15 minutos. A veces hay exposiciones que se alargan mucho. Si se alargan y están tocando los 20 minutos, me toca cortarlos. Entonces ajusten una presentación para 15 minutos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, profe, y los que no alcancen a exponer según las fechas que tenemos. Sí. Todo el mundo tiene que exponer porque esa es una condición específica de finalización de curso. Entonces, aquí todo el mundo tiene que exponer. Profe, pues yo no la tengo lista, pero yo creo que de pronto la alcanzo a tener para mañana. Bueno, listo, Moni. Entonces quedamos en primera línea contigo a ver si podemos avanzar contigo mañana. ¿Y quién más? Pues yo también, o sea, yo ahorita lo que estoy es como redactando algunas palabras que no me gustaron. Pues yo también, lo que dijo Moni, también la tendría lista para mañana. Ok, entonces voy a anotar. Perfecto. ¿Hay alguien más? Profe, pues si quieres yo también mañana. Yo me puedo colocar hoy en la tarde a terminarla. Bueno, Dani, listo. Entonces ya con ustedes tres mañana empezaríamos. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos va, cómo vamos organizando todo. Y pues nada, les agradezco su atención hoy y pues un abrazo enorme. Gracias, profe. Que tengan un bonito día. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Señora, Gracias. de nada, chao. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos.